Desde cierta perspectiva se afirma hoy que la división de poderes está en riesgo. Y bajo esa misma premisa, al parecer, cobra pleno sentido recordar y defender las previsiones de 1824, así como el instrumento jurídico fundacional de nuestra tradición constitucional. No obstante, podría resultar impreciso y anacrónico traer a colación la Constitución de 1824 para criticar el presente sin distinguir ni matizar las diferencias de contexto, de actores, de estructuras y dinámicas institucionales concretas que separan la realidad mexicana de hace 200 años de la actual. Me explico. En aquel momento sería impensable que una mujer pudiera ser presidenta de México, o que el federalismo y sus órdenes de gobierno pudiesen convivir con pueblos indígenas y afromexicanos constitucionalmente autónomos con derechos fundamentales como la libre determinación y el territorio. En 1824, los derechos político-electorales tenían ciertas restricciones. No votaban las mujeres, las elecciones eran indirectas y en ciertos supuestos el voto pasivo podía ser un voto censitario. En cambio, ahora el voto se ha expandido e incluso se pretende que los operadores judiciales sean electos por voto popular y no solo de manera indirecta, como ya sucedía en 1824. Más todavía, las elecciones eran indirectas para diputados, senadores, presidente, vicepresidente y ministros de la Corte Suprema de Justicia, los cuales eran electos por las legislaturas locales. Los jueces de circuito y de distrito eran nombrados por el presidente de entre ternas propuestas por la Corte Suprema. Pues esto ha cambiado completamente al día de hoy, ¿no? Bueno, en 1824, Estados Unidos todavía no despojaba a nuestro país de más de la mitad de su territorio y el petróleo no era el factor determinante de la economía mundial como lo fue apenas unas cuantas décadas después. Este hecho histórico es una cuestión muy importante para comprender los arreglos y la dinámica constitucional de nuestro país en un contexto de continuas amenazas y afrentas imperiales, como lo fue el siglo XIX, pero también el siglo XX, ¿no? Y como lo sigue siendo el día de hoy. Bueno, en cuanto a la división de poderes, la situación prevista en la Constitución de 1824 es completamente diferente a la situación actual, pues ahora todavía contamos con múltiples organismos constitucionales autónomos. Para ahondar más al respecto, siguiendo en esto una exposición también más o menos reciente del doctor Rafael Estrada Mitchell, que sé que estuvo también en alguna otra mesa por acá, quisiera referirme a 3 instituciones constitucionales gaditanas que fueron recogidas después en el texto de 1824 y persisten hasta el día de hoy. Las diputaciones provinciales en las entidades federativas, los ayuntamientos constitucionales en los municipios y la audiencia provincial de última instancia en cada estado de la Unión. Es decir, las legislaturas locales, los ayuntamientos municipales y los tribunales superiores de justicia de los estados. Se trata de instituciones que, si bien se mantienen, no son las mismas, pues subsisten en un país que tampoco es el mismo. Baste recordar la existencia del juicio de amparo directo o amparo casación y sus implicaciones contemporáneas para la impartición de justicia. Esto no existía en 1824, ¿no? Bueno, por lo que toca al federalismo, habría que tener presente que entonces los senadores eran nombrados por las legislaturas locales, portando una representación territorial de las entidades federativas que al día de hoy debe matizarse o entenderse de otra manera, dadas las diferentes formas de elección de los senadores hoy día. Por otro lado, la Constitución que hoy celebramos ya contemplaba garantías para los derechos y formas particulares de control constitucional. No obstante, hoy parece que las garantías aparecieron en Europa durante el siglo XX, lo mismo que el control de la constitucionalidad del poder político. Incluso se habla de la emergencia del llamado Estado Constitucional de Derecho o del neoconstitucionalismo para referirse a la concepción normativa de la Constitución basada en la distinción entre garantías y derechos, así como en la existencia de órganos de control constitucional. En este mismo sentido, hay quienes consideran que en México, relativamente hace poco tiempo, con las reformas constitucionales de 1994 y la de 2011, se ha descubierto el control constitucional y se ha logrado distinguir entre garantías y derechos, cuando más bien deberíamos resaltar que tenemos una tradición y una cultura jurídica propias, donde estos elementos ya están presentes, aunque no necesariamente precisados y desarrollados desde 1824. En fin,
Pongo estos ejemplos para mostrar que las lecturas y narrativas no son homogéneas y en muchas ocasiones son o pueden resultar contradictorias. Sirvan estas palabras para prevenir a propios y extraños sobre interpretaciones apresuradas o afirmaciones basadas en sesgos no identificados o no explícitos, ¿no? Mi recomendación al respecto sería no prescindir de las cargas políticas o ideológicas que suelen acompañar las lecturas de las constituciones. Por ejemplo, las liberales basadas en formas limitadas de representación política prevalecientes hasta ahora, sino más bien identificar dichas condiciones hermenéuticas, porque eso son, y explicitarlas para no confundir las descripciones con las valoraciones. Incluso, cuando hoy se apela a la Constitución de 1824 para defender la democracia, se olvida que en dicha Constitución no aparece por ningún lado la palabra democracia. Sería interesante leer la Constitución de 1824 con los lentes del humanismo mexicano al que se refieren autores como Ambrosio Velasco Gómez, un humanismo crítico, republicano y de contrapoder o antiimperialista. Me parece fundamental que las y los abogados leamos autores como José Gaos, Edmundo Gorman, Luis Villoro, Pablo González Casanova, pues así podríamos adquirir otras herramientas heurísticas para pensar el constitucionalismo mexicano. En todo caso, podría recuperarse una narrativa republicana no limitada al gobierno representativo impulsada por ciertas corrientes liberales. Por otro lado, también sugeriría adentrarse en la historia social bajo una concepción materialista de la historia que retomara el análisis geopolítico de los recursos estratégicos para pensar los cambios constitucionales, la senda de las constituciones, ¿no? Así como para incorporar a nuestra historiografía la llamada historia conceptual, especialmente tratándose de términos y expresiones como soberanía nacional, garantías, división de poderes, federalismo, representación, república y democracia, entre otras. Finalmente, propondría leer críticamente la Constitución de 1824 y la senda misma del constitucionalismo mexicano en el horizonte histórico epistemológico más amplio de la modernidad capitalista, porque los textos constitucionales del México independiente dan cuenta y han acompañado el desarrollo del capitalismo mexicano, sin el cual no es posible comprender la configuración histórica del Estado Nacional, ni su pasado, ni su presente, ni su porvenir. Pero se trata de un trabajo que está en proceso y que seguramente nos dará no solo nuevas claves de interpretación, sino que nos permitirá aclarar nuestras posturas respecto de la Constitución de 1824 y la transformación institucional por la que atravesamos el día de hoy.